o un conjunto de componentes, por llamarlo de una manera. Entonces vamos a ver que nuestras estrategias de intervención deben direccionarse por esa ruta. ¿Qué hacer? ¿No? Por ahí veo que me están escribiendo algo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo ayudarlos? Me decían niños más bien buscar la manera de ayudar a los chicos, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a ayudar? No es una tarea muy fácil, es una tarea ardua, porque existen varios aspectos que hay que analizar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener en cuenta que se debe propiciar, ¿no?, en el ambiente una convivencia armónica, en el ambiente escolar, ¿no? La idea es que se fomente esa relación de afectos, esa relación. Cuando hablamos nosotros de convivencia armónica, es decir, la relación social nos debe permitir a nosotros crecer más como personas y como grupo, compartir, ¿no? Aprender a respetar, hacer que nos respeten, el aprender a respetar derechos, el aprender a respetar las diferencias también, ¿no? Dentro de esa convivencia social o esa convivencia armónica, lo que debemos debe caracterizarse porque se debe evitar conflictos. ¿De qué manera? ¿No? Lo que señalaba hace un momento, si nosotros enseñamos a respetar las normas, aprendemos a respetar las diferencias, eso es importante. Y qué bueno que ninguno de nosotros sea igual, somos únicos, irrepetibles. Nos hicieron a cada uno de nosotros y rompieron el molde. ¡Qué bueno! No hay otra persona más, no hay otro Abel, no hay otra Sonia, no hay otra Berta, no hay otra Blanca, Carlos, no hay nadie más. Todos y cada uno somos únicos, ¿sí? Entonces eso hay que aprender a respetar. Pero que somos personas que tenemos una multiplicidad de diferencias en varios aspectos. Y hay que respetar y aceptar, ¿no? Aceptarnos que también tenemos limitaciones, que tenemos debilidades, que nuestro interlocutor puede tener muchas habilidades en ciertos aspectos y yo debilidades en otros, y yo habilidades en aspectos diferentes a las del interlocutor. Eso es lo que se tiene que aprender para primero aceptarnos nosotros mismos, para que luego podamos aceptar al resto. Pero para trabajar esto, si nosotros lo vamos a trabajar en el colegio, se tiene que establecer una relación constante y directa, familia y escuela. No hay otra. Es fundamental que se establezca un vínculo entre la familia y el colegio. Muchas veces se produce un divorcio entre las normas que señala la escuela con las normas que da el ambiente familiar. Entonces, se debe trabajar de manera conjunta, en un proceso. El objetivo de ambos es educar. Y yo, como les decía, educar es el desarrollo integral de la persona. No solamente es que aprendamos a sumar, restar, que aprendamos historia o que aprendamos todo lo que es necesario también para nuestra formación académica, sino también que aprendamos valores, que aprendamos a vivir socialmente, que aprendamos a aceptarnos. Y eso tiene que darse de la mano en una interrelación familia y escuela. Pareciera más bien que a veces las intenciones de la PAFA, cuando ingresan a los ambientes escolares y que quieren sacar a una directora y que quieren sacar a un director, mire, si ahorita nosotros estamos hablando de lo que queremos es interrelación familia y escuela, y vemos muchos de los centros, de las instituciones educativas, donde vemos que los padres de familia dicen, no, a ese profesor no lo queremos, ese director que salga, van con pancartas llevando a los niños, y estamos diciendo, no queremos enseñarles agresión. Entonces, a eso me refería, que la tarea es bastante difícil, es una tarea ardua, pero que involucra esa interrelación, y para tal propósito se debe establecer un programa, o programas, en este caso, de intervención, de prevención y de intervención. Dentro de los programas de intervención, vamos a ver que nosotros debemos de considerar dentro de los programas de intervención a la escuela, al aula y al niño, a la familia. Vamos a ir viendo a cada uno. Por ejemplo, a la escuela.
eh, tenemos que realizar programas de capacitación muchas veces para que se entienda qué es lo que realmente es bullying. Muchas veces se confunde también el término bullying, ¿no? Para poder identificar y estudiar el problema de una manera general, ¿no? Cómo se da en la escuela, primero qué es el bullying, hablarlo, informarle las características, la importancia de la participación y la intervención de todos los actores de este proceso, cómo se podría estar dando en nuestra escuela, qué creencias hay sobre el tema, cuáles son las estrategias, cómo podemos detectar y cómo podemos prevenir, ¿no? Entonces, tenemos que realizar en muchos casos programas de prevención. No sé si acá hay una alumna, el otro día estábamos conversando, que vamos a tener una intervención social el día sábado en un colegio, y me decía, vamos a hablar sobre el tema de violencia, y me decía que es importante que estén los profesores, y era verdad que es importante que estén los profesores, y nos compartía la señorita la experiencia que había con relación a que cómo le ponían apodos a los alumnos, y creo que el término era el niño que lo llamaban FIA. ¿Y qué significaba FIA? Él es el FIA, ¿qué significaba? Flojo, inquieto, y la A, ¿qué era la A? Bueno, también tenía un significado, o sea, la profesora le había dado esos apodos, ¿sí? Entonces es importante que también realicemos un programa de capacitación para la escuela. En este caso, la capacitación para la escuela tendrán que intervenir todos, y debe ser todos, directores, parte administrativa, la parte del docente que está directamente vinculado con el estudiante. Los programas de intervención para el docente, o sea, cuando ya vamos a trabajar en el aula, o sea, el anterior es cómo trabajamos en el colegio en general, ahora en el docente. Con el docente, programas de prevención e intervención orientados a mejorar las relaciones interpersonales. ¿Cómo se están dando las relaciones interpersonales en mi aula? ¿De qué manera yo, docente, pudiera estar favoreciendo o afectando las relaciones de competencia, pero no competencia de superación, sino competencia de destrucción, ¿no? Mejorar las relaciones, también mejorar el clima escolar, establecer un clima positivo. Recordemos nosotros que cuando nos encontramos, sea un clima laboral, sea un clima familiar negativo, y en este caso un clima escolar negativo, cómo va a ser el entorno, cómo la profesora o el profesor puede detectar y de qué manera puede favorecer ese tipo de clima, de qué manera puede guiar, ¿no? Establecer guías de rutina y cómo, qué significa la empatía. Sabemos que dentro de la currícula docente, para ser docentes, se llevan muchas asignaturas de psicología, pero a veces los seres humanos necesitamos que nos hagan una remembranza constante de lo que hemos recibido anteriormente, ¿no? Si es que no lo repasamos, sobre todo. En el programa, a nivel individual, tenemos que intervenir en 3 elementos, ¿no? ¿Con quién? Con la víctima, ¿sí? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es su situación frente al tema? Ya hemos dicho que hay una serie de características que vivencia el niño víctima del acoso, ¿no? El nerviosismo, la ansiedad, hay una serie de manifestaciones inclusive neurovasculares, pérdida del sueño, pérdida del apetito, hay un cambio del estado de ánimo, ¿no? Hay un ensimismamiento, un alejamiento, una disminución en el rendimiento académico, o sea, pero también vamos a analizar las fortalezas que tiene para apoyarnos en esas fortalezas y poder impulsar. Y muchas veces el niño se siente a veces como un cobarde, ¿no? Como que tiene la culpa, porque no es capaz de defenderse. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a ayudar? Y más bien, de repente hacerle ver que no es tan cobarde de haber podido solo, sin buscar ayuda, haber enfrentado una situación durante tanto tiempo, una situación tan difícil, ¿no? Luego tenemos, cuando hablamos del agresor, ¿no? El agresor, cómo se manifiesta, cuál es el entorno familiar, cómo
expresa cómo está vivenciando él su expresión de agresividad, cómo se relaciona en su entorno familiar, qué recursos tiene, de qué manera nosotros podemos favorecer en él el desarrollo de la empatía, cuál es su nivel de desarrollo empático en él, cuáles son las características que tiene con relación a lo que significa sentimiento por el otro. Y con los que también tenemos que trabajar, es con los espectadores, ¿no? Muchos de los compañeros del niño víctima se han convertido en receptores, o como quien dicen algunos autores, cómplices indiferentes, ¿no? Algunos, en las investigaciones que he revisado o que se han realizado, que decían pues que ellos no se querían meter, es preferible, mejor yo no me meto. Otros más bien como que asusaban la agresión y se convertían en espectadores, como si fuera esto una situación más bien para espectar, ¿no? Y cómo la están trabajando, o otros por miedo a convertirse ellos en víctimas no participan. Entonces, finalmente, ¿cómo vamos a trabajar nosotros con este grupo de espectadores? Y por último, tenemos el programa de prevención, acá básicamente con la familia. Acá con la familia, les decía hace un momento, en la parte inicial, tenemos que trabajar tanto con la familia del agredido como del agresor, cómo se están dando las relaciones familiares, y por otro lado tenemos que establecer una guía de trabajo, y en muchos de los casos tienen que entrar a unas sesiones de terapia familiar, tanto en el caso del niño agredido como en el caso del niño agresor, ¿no? El tipo de relación que están estableciendo los miembros de la familia, qué tipo de conocimiento tenía. Muchas veces se ha visto casos cuando un niño ha sido maltratado y de repente comunicó su maltrato, que fue objeto de maltrato en el ambiente escolar, al recibir el mensaje como que eres un tonto, tú no te dejes pegar, no seas sonso, no seas cobarde, tú también tienes que responder, y si la próxima vez no pudo responder porque la otra parte le mostró mayor poder físico, mayor poder agresivo, no va a volver a comunicar, simplemente se calla. Entonces esas son las consecuencias que han originado que los niños en el mayor porcentaje tiendan a callarse su situación de agresión que están recibiendo, y esta falta de compartir con alguien esa sensación dolorosa que están experimentando hace que el problema sea mayor. Obviamente que el niño agredido solo no va a poder trabajar. Entonces ya estamos viendo nosotros que el trabajo no es en una sola área, no involucra establecer programas de prevención e intervención en todos estos componentes que les estoy señalando, y será la tarea del psicólogo o de la psicóloga sensibilizar tanto a los padres como a los integrantes de la institución educativa sobre la responsabilidad y de la importancia de su participación. Si bien es cierto, está la norma, pero la norma nos da de repente una herramienta para actuar, pero la norma no nos va a ayudar a sensibilizar con un trabajo psicológico que se necesita en este caso, ¿no? Nosotros tenemos las herramientas, los elementos necesarios para poder intervenir, y eso es lo que propugna este programa. Acá hay una serie son las referencias bibliográficas que he revisado, pero yo les quiero comentar que a nivel de programas, por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros a nivel de programas con el colegio? Muchas veces hay una serie de paradigmas, hay una serie de ideas que se tiene respecto a a que los hombres tienen que demostrar poder, ¿no? Que debe haber, que el niño que agrede es más hombrecito, es más valiente, es más competitivo, ¿no?
y a veces eso está en el esquema en el esquema mental de algunas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a romper ese esquema? Entonces, tenemos que, cuando yo digo realizar los programas de capacitación, es ahí sensibilizar. En el caso del colegio, de repente es necesario que cuando yo inicié esos programas de sensibilización al alumnado para que vea la manera para el alumnado y para profesores de qué manera podemos convertir estos contenidos que estamos hablando en temas transversales, es decir, que puedan ser tocados en todas las áreas que contiene el currículo del colegio, sea en el área de comunicación integral, sea en ciencia del ambiente, sea en la biológico-matemática, pero en todas las áreas debe ser un tema tocado por todo el equipo de docentes. Acá, en los centros educativos, como que la responsabilidad es del tutor, y ellos tienen su tutor y el tutor tiene que encargarse. Pero yo digo, ese problema es de una sola persona, y lo estamos analizando, y no es así. Y que acá es necesario que se intervenga a todos. Por lo tanto, cuando nosotros en el colegio hemos hecho un diagnóstico de la problemática y hemos estudiado dentro del proyecto educativo, porque ellos hacen un proyecto educativo todos los años, ¿no? Como un diagnóstico, nosotros en el proceso de trabajo le llamamos un diagnóstico de la situación, ellos le llaman el proyecto educativo, y se ha detectado problemas, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a abordar? Mira, la manera de abordar es a través de estrategias de diseños curriculares, ¿no? Los objetivos, qué contenidos vamos a transmitir, cómo vamos a establecer nuestro plan de convivencia, el plan de acción del tutor, ¿no? Si bien es cierto, el plan de acción del tutor es importante, si bien es cierto, el plan de acción del tutor es importante, pero no es el único, ¿no? Aquí se tiene que buscar la participación de todos, considerar que es importante que este trabajo tenga que hacerse de manera colegiada, con todos y cada uno, ¿no? ¿Cómo vamos a, entre todos, elaborar ese programa, ese plan de convivencia? Las normas que establece el colegio tienen que ser homogenizadas, porque es normas del colegio, no es del profesor A, no es del profesor B, no, a este profesor sí le podemos hacer las cosas, sí, porque él no dice nada o este otro profesor no, debe haber una homogeneidad en las normas establecidas. En cuanto a los aspectos de organización, normas específicas para señalar de qué manera vamos a favorecer las relaciones de manera explícita, que sean relaciones de favorecer la convivencia, competencias, por ejemplo, generar competencias, promover competencias, interacciones, escenificaciones, talleres, ¿no? Luego tenemos a nivel del centro, en el aula, ¿qué más podemos hacer? Podemos de repente hacer escenificaciones, roles, pero ese trabajo no lo va a hacer, imagínense, un psicólogo para 1.700 alumnos. Entonces el psicólogo que va a tener que direccionar, orientar, ¿no? Ese tipo de programas o ese tipo de estrategias que pudiera hacer el docente. Dentro de los programas educativos para la convivencia y la prevención, entonces considero que es necesario que se enfatice el entrenamiento de habilidades sociales, y todos sabemos qué aspectos tenemos que señalar en habilidades sociales, ¿no? Uso de cohesivo libre, autoestima, el compartir, el poder hablar, la educación en valores, el desarrollo de moral, la conducta prosocial, la asertividad. Pero no es que yo le voy a decir a mi alumno qué es la asertividad, qué son los valores, no, de qué manera lo vamos a poner en práctica, a través de qué acciones, de manera conjunta con el docente. Es el docente el que tiene, ¿quién desarrolla los programas académicos? ¿Quién establece las estrategias didácticas? Es el docente, pero nosotros podemos orientarlo en cuanto a los temas que pudieran tratar, y ellos tienen las estrategias metodológicas en cuanto a didáctica, y nosotros también tenemos algunas estrategias para trabajos individuales y de grupo, y de manera conjunta podemos favorecer
en las actividades del aula. Luego también las normas de disciplina, ¿no? Como lo plantean varios autores, la intervención psicopedagógica debe estar orientada a mejorar el clima social en el centro, tanto en el colegio como en el aula, ¿no? Se propicia, por ejemplo, un campeonato deportivo donde algunos ganaron la copa, pero otros ganaron, o sea, todos fueron ganadores, y hay que buscar qué tipo de distinción tiene cada grupo. En cuanto a lo que les decía, a la intervención en cuanto a currículo, se puede sugerir, por ejemplo, expresión corporal a través de dramatizaciones, actividades sociales, concursos, canciones, no poner letra a una música, rap, o sea, utilizar los medios que tienen los chicos, ¿no? Ahora, cuáles son los ritmos que tienen, y en cuanto a eso, que podemos trabajar. Y si uno direcciona adecuadamente, la creatividad de los niños es asombroso, ¿no? A veces se subestima más bien la capacidad creativa, no la capacidad que tienen ellos para poner en marcha todo ese conjunto, ese potencial que traen. Después tenemos también dibujos, cómics, viñetas, murales, ¿no? En un colegio que asistimos nosotros en una intervención social, vimos una serie de propagandas sobre SIDA, dibujos que habían hecho los chicos sobre, por ejemplo, como decía, hablaban de paternidad responsable. Entonces también ahora tenemos que hacer programas direccionados a lo que es prevención de violencia, convivencia social en armonía, la prevención de la agresión. También tenemos actividades de lápiz y papel, hacer juego de sopa de letras. Por ejemplo, la sé en lo que es en algunas actividades, cuando les hacen desarrollos de pensamiento, actividades reflexivas, les hacen elaborar crucigramas. Por ejemplo, los contenidos de crucigramas pueden estar considerados con temas de valores, por ejemplo, ¿no? También podemos utilizar medios audiovisuales como videos, anuncios, ¿no? Spots que ellos mismos puedan publicitar. Y todo esto va a facilitar a que desarrollen una competencia de autoprotección y de seguridad personal, ¿no? Donde la idea es transmitir lo que yo mencionaba hace un momento, la diferencia que tenemos cada uno de nosotros frente al otro, pero que esas diferencias nos hacen importantes a todos y cada uno de nosotros, y que debemos aprender a respetar las diferencias de los demás y la diferencia de nosotros mismos primero para respetar la de los demás. Luego tenemos en cuanto a programas, si nosotros queremos hablar con los chicos, de qué manera yo puedo ayudar cuando voy a trabajar con el grupo que les decía, ¿no? Aquí programas, información, cómo se siente la otra persona, concientizar también a todos y cada uno de los grupos, porque a veces no quieren participar en cuanto a quedarse callado con lo que se está diciendo, ¿no? Estas son algunas de las formas de intervenir. En el caso de que tengamos que trabajar nosotros con los padres y madres, hay que desarrollarles o sensibilizarles la conciencia de las consecuencias de estas situaciones de intimidación. De repente los padres de ese niño agresor sienten que pues, su hijo es valiente, su hijo es poderoso y que va a ser un gran hombre, y no se da cuenta que tiene una semilla de un niño que pueda llegar a ser un joven que comete actos delictivos. Entonces hay que sensibilizar sobre ese tema, ¿no? Luego también se pueden elaborar trípticos, dípticos, ¿no? Y para las madres y padres hablar sobre
lo que sienten los hijos, de qué manera lo pueden apoyar, cómo, si nosotros si vamos a trabajar de manera individual con un caso, tenemos que establecer una guía específica para ese caso. Yo estoy hablando en sentido general, ¿no? De qué manera vamos a ir orientando, y también si fuera de manera individual tendríamos que tener muy claro cuáles son, primero, la etapa evolutiva por la que se encuentra el niño agredido, si es un niño, si es un adolescente, qué tipo de maltrato ha sufrido, cuál es el estilo y la dinámica familiar, cómo podemos nosotros potencializar la comunicación, de qué manera podemos ayudarle al centro educativo y de qué manera podemos ayudar a los padres, ¿no? Acá la importancia es el trabajo en conjunto. No puede, el niño solo no va a poder superar ese problema, tampoco los padres. Entonces, es un trabajo en equipo. Ya tenemos una herramienta legal, que es la norma que les he mencionado, pero acá tenemos que establecer estrategias psicopedagógicas, estrategias de abordaje, ¿no? Para poder llegar a clarificar estos aspectos, ¿no? Para poder aclarar algunos puntos que los padres lo consideran como normal. Todos los chicos se pelean, siempre se han peleado, eso es normal, ¿no? Unos son más fuertes, otros son más débiles, pues mi hijo fue más fuerte, está bien, ¿no? O sea, eso hay que hacerle entender cuáles pueden ser las consecuencias, porque todo tiene consecuencias, así como el bullying le trae una consecuencia en el aspecto emocional al niño de que está tentando contra autoestima, que está generando sentimientos de minusvalía, se puede llegar al extremo emocional tan fuerte como buscar autoeliminarse. En el caso del agresor también tiene consecuencias, como el que puede desbordar sus conductas en actos delictivos, ¿no? Y que ser cada vez más fuerte su agresión y finalmente terminar en espacios donde ni él ni sus padres se imaginarían. Bueno, todo esta acá hay un programa un estudio hicieron donde establecieron programas de promoción de competencia social, ¿no? Y ellos señalaron que desarrollaron, o dentro de ese programa establecieron áreas para el desarrollo de habilidades de interacción. Y señalaron dentro de las áreas habilidad básica de la interacción social, donde hablaban de enseñarle a los niños la importancia de sonreír, de reír, de saludar, de presentarnos, de agradecer un favor, de pedir un favor, de la cortesía, de la amabilidad, y son valores que pareciera que eso ya pasaron de moda, que eso ya no sirve, que eso es para los viejos, ¿no? Luego tenemos habilidades para ser amigos, el alabar, el reforzar, el reconocer lo que yo les decía, ¿no? Las diferencias de las demás personas, las iniciativas sociales, el unirse a otros, el ayudar, de qué manera podemos nosotros integrarnos o ayudar cuando algún compañero está en problemas, la cooperación, ¿no? No se trata de una cooperación económica, ¿no? Sino de a veces la ayuda emocional que podemos dar. Habilidades conversacionales dentro de este programa, como podemos enseñarle a ayudar a iniciar una conversación, a mantener una conversación. A veces uno conversa con un chico, ¿cómo están? Bien. ¿Y qué te cuentas? Nada. ¿Y qué están haciendo? Nada. O sea, una conversación, o sea, ¿de qué manera podemos ayudarle a establecer una comunicación fluida con los demás, con el grupo? Después tenemos habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones, es expresar autoafirmaciones positivas, ¿no? Generalmente los niños que sufren bullying tienen la sensación de que todo es negativo en ellos, ¿no? Que son personas no aceptadas porque no son personas que tienen características positivas. Hasta ellos mismos se rechazan, ellos se sienten no solamente rechazados por los demás, sino autorrechazados. Entonces, acá dentro de las habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones están las expresar autoafirmaciones positivas,
¿no? Expresar emociones, el recibir. Para eso hay una serie de actividades, talleres, ¿no? Defender nuestros derechos, defender las opiniones. El defender derechos no quiere decir imponer, ¿no? Expresar lo que pensamos. Habilidades para afrontar y resolver problemas interpersonales es identificar los problemas, buscar soluciones, anticipar consecuencias, elegir una solución, probar una solución. Y acá miren, si nosotros vamos a imaginar, ponemos una situación cualquiera, ¿no? Una situación social determinada, donde le decimos lo que buscamos es desarrollar valores. Vamos a suponer que ese fuera el objetivo, pero no solamente vamos a desarrollar eso, también vamos a tangencialmente estar trabajando con el desarrollo de capacidad reflexiva, de análisis. Entonces intervienen una serie de elementos que de repente el profesor puede decir, no, es que yo tengo que cumplir, porque el Ministerio de Educación, eso también hay que tenerlo en cuenta, les exige un cumplimiento de esquemas, ¿no? Así como cuando nos exigen, tiene que cumplir con el sílabo, igual, a ellos también les exigen igual. Entonces, pero les podemos orientar que también usted va a cumplir con el sílabo, pero lo va a cumplir de esta manera, ¿no? O sea, le estamos dando la estrategia. Luego tenemos habilidades para relacionarse con los adultos, la cortesía de los adultos. También es importante que los adultos aprendamos a reforzar esas cortesías, ¿no? A veces el adulto exige que el niño sea cortés, pero como cuando se presenta la cortesía, como que le estableciéramos la indiferencia total, ¿no? Un tiempo fuera, ni lo vemos, ¿no? La conversación con el adulto, la solución de problemas. Y estas son algunas de las actividades que se promueven para diferentes programas que se pueden hacer, pero ante todo lo que tenemos que hacer es un diagnóstico. No, yo no puedo establecer o abordar estrategias si no conocemos la realidad. Muy bien, señores, he traído este tema que me parece bastante interesante. Acá está la referencia bibliográfica del material que he revisado. Ahora sí, más bien dejo este tiempo para que podamos compartir no solamente preguntas, sino los aportes que tengan ustedes, porque estamos acá en un espacio de compartir, ¿no? Y si acá hay estudiantes que tienen que comparten conmigo alguna clase, saben que lo que me gusta a mí es la intervención de ellos. Así que por favor, ahora sí, espero la participación de ustedes. Muchas gracias. Muy buenas noches. Con la venia de nuestra profesora que ha expuesto brillantemente, y es el motivo también de felicitarla por su exposición. Así también con la venia de nuestra profesora que nos acompaña y nuestros queridos y estimados compañeros todos. En cuanto al bullying, quería solamente agregar una situación, profesora, en cuanto a los programas. Yo tengo una experiencia en el programa de fiscales escolares, que también está muy bien dirigido por la fiscal superior Julita Pacha, en la cual se ha incrementado la intervención de fiscales, pero también de un equipo multidisciplinario. Entre ellos están los psicólogos. Hace poco se ha hecho una reunión conjuntamente con todos los directores de la educación de Lima, y bueno, ha habido una respuesta bastante favorable, han concurrido en forma aceptable, y ha participado también expositores del Colegio de Psicólogos. Me da mucha alegría que haya ahora una preocupación bastante masiva de abordar este tema, ¿no? A nivel de políticas, estrategias, como también el Colegio de Psicólogos, que está fomentando la nueva ley del bullying a través de sus comisiones. Yo quería que usted, por favor, doctora, nos explicara su parecer referente a este tipo de abordaje ya a nivel de Estado.
con las políticas y estrategias con equipos multidisciplinarios y multisectoriales. Gracias por su respuesta. A ver, espero que no haya ecos, ya va a ser muy desagradable. Yo sí soy una convencida que el trabajo tiene que ser en un equipo integrado por varias personas de diferentes especialidades. Eso es fundamental. Lo decía al inicio nuestro director de escuela cuando nos exhortaba a asumir la responsabilidad de ese trabajo dentro de lo que significa la responsabilidad social de las organizaciones. Yo estoy convencida de que debe haber una participación intersectorial. Es fundamental la participación. Si bien es cierto, tenemos nosotros la participación en este caso de las normas o del Estado a través de la norma que les decía, el colegio profesional que se ha hecho un pronunciamiento y hay participación porque hay un área dentro de nuestro colegio encargada de este aspecto, pero es un trabajo constante, ¿no? También he tenido oportunidad de revisar el reglamento y da muchos lineamientos. También acá hay algunos vacíos en el sentido de que no hay un apoyo económico. Esa es una de las deficiencias que hay de manera notoria, pero que muchas veces con voluntad, con motivación, con decisión, con la sensibilización de los padres, no, esto se puede lograr. Es posible lograrlo. A veces nosotros nos quejamos o hemos tenido la oportunidad de observar en los medios de comunicación también los contenidos agresivos, como señalan ahí, ¿no? Y lo había manifestado yo, el entorno social, cómo influye también, ¿no? Los medios de comunicación, ahí señalan las investigaciones, la televisión. Sí, también debería haber una intervención, ¿no?, de los medios de comunicación para canalizar adecuados programas. Nosotros también aprendemos por modelos los seres humanos. Los padres, acá también hay una pérdida de enseñanza de valores, ¿no? Yo en eso soy reiterativa. Creo que pareciera que la responsabilidad en el aspecto educativo de enseñar valores, de respetar los valores de los demás, de la importancia de lo que es asumir valores que nos permite la convivencia social armoniosa o la convivencia social en armonía, eso ya no se da. He tenido la oportunidad de ver situaciones que yo me pongo a pensar en darle al niño, porque no se puede frustrar, dale, está chiquito. O sea, que el niño haga lo que quiere. Y en ese proceso educativo, nosotros vamos estableciendo el no y el por qué, ¿no? O sea, esto sí, ¿por qué? Esto no, ¿por qué? Pero eso no se está dando a aparecer en muchos hogares, no la enseñanza de valores. En el colegio tampoco. Revisé un caso que no lo puse porque, habiendo analizado muchas de las definiciones de bullying, hablaban de bullying a los profesores, pero contradeciría todo lo que hemos mencionado, ¿no? El concepto de bullying es una agresión constante, permanente, que se da a los estudiantes de manera reiterativa, donde una persona que es agredida frente a uno que se siente superior en agresión, sea física o psicológica. Sin embargo, en colegios del Agustino se han reportado casos de violencia contra los profesores, y ahí le han denominado bullying a los profesores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es la falta de freno, y los valores nos dan un freno a lo que podemos o no podemos hacer, a lo que debemos y no debemos hacer. Pero ¿quién nos da esos frenos? ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos va monitoreando ese proceso educativo? Es el entorno familiar, ¿no? Y pareciera que por ahí es esa debilidad, y es tarea de nosotros sensibilizar sobre este aspecto, ¿no? Sí, de todos. No sé si se me ha pasado una pregunta porque estaba preocupada en lo del sonido. No sé si quedó la señorita satisfecha. Yo creo que requiere la intervención de todos.
Y a veces nosotros tenemos que buscar estrategias para lograr un compromiso de los docentes, de la parte académica, de las instituciones educativas. Sí, es un trabajo en equipo fundamentalmente, ¿no? Pero que es necesario que tomemos conciencia, que es necesario que evaluemos cuál es el rol que dentro desde nuestra ubicación social debemos de cumplir y si los estamos cumpliendo. No, con relación a las pruebas que no sé si me está poniendo su opinión, es este trabajo que han hecho y ellos establecen como fichas que esas pruebas pueden aplicarse de manera grupal cuando se trata de detectar si dentro del ambiente educativo hay manifestaciones de agresión. Hay casos específicos, obviamente, ¿no? Donde va a tener que hacerse un estudio individual. Sí, pues, pero es que acá no se trata de, o sea, que los colegios no están dando, sí, pero no solamente los colegios deben enseñar valores. Yo un día vi a una niñita como de 5 años, iba sentada en la pierna de su papá. Y la niña iba comiendo galletas, creo, y el papá agarró la envoltura y le tiró al piso. La niñita volteó y le dijo, ¡ah, papá! ¿Lo has tirado al piso? Y el papá dijo, no, se me ha caído. No se tira al piso, se me ha caído. Y no se le había caído, le había botado el señor. Y seguramente que esa niña le estaban enseñando en el colegio, cuando hablan de la ecología, del ambiente, no botar los desechos, eso le estaban enseñando. Entonces acá hay una discordancia entre colegio y centro y ambiente familiar. Nosotros los adultos enseñamos, o los seres humanos también enseñamos y aprendemos a través de valores, ¿sí? ¿Qué modelos, qué valores se les está transmitiendo? O cuando nosotros vemos que de repente hay un niño sentado en ese carro, en ese asiento que es reservado para señoras embarazadas o personas de la tercera edad, y hay un niño sentado ahí, la señora dice, no se va a parar porque yo le he pagado su pasaje. Y sube una señora con barriga y la señora no quiere que su hijo se pare. ¿Mm? Estamos hablando de valores, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que transmiten valores? No solamente el colegio. Entonces, acá creo que tenemos que voltear, analizar cuál es el rol que cada uno de nosotros estamos cumpliendo, si lo estamos cumpliendo como debiera ser, y qué es lo que tendríamos que, si no lo estuviéramos cumpliendo como debiera ser, que tendríamos que reorientarlo, qué tenemos que hacer. Acá es un trabajo de todos. Recuerden que la familia es la unidad de la sociedad. Cuando la sociedad tiene problemas, quiere decir que las familias tienen problemas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar a sanar esos problemas? Tenemos ahí varios enfermos, pero también tenemos varios que pueden intervenir, ayudar, ¿no? Uno para prevenir que otros se sigan enfermando, otros se sigan afectando, o otro para prevenir que el problema se haga mayor, ¿no? Hacer una prevención secundaria. Yo considero que sí debe haber una capacitación continua para los docentes, evaluación psicológica para los profesores. A veces el problema pareciera que va a resultar de repente un poco osado lo que voy a decir, ¿no? Pero me pareciera, a veces, ellos han llevado cursos de psicología, ¿no? Y que una profesora esté tratando con insultos o con apodos, de repente esa es una forma de que quieren llamar la atención y no es la forma más indicada, ¿no? Sería bien difícil tratar de evaluar a todos los profesores para que sean aptos, porque en todo caso, pues, no solamente en el área educativa, ¿no? También tendría que hacer eso también, por ejemplo, en el área médica, en todo lo que tiene que ver con servicios de salud, pero en algunos casos, deben ser los centros académicos, los centros de formación, los que deben ir ayudando, ¿no? A esto. Los que trabajan con niños en los centros de educación inicial necesitan un perfil especial, ¿no? ¿Qué medida vamos alcanzando ese perfil? A ver, ¿quién dice? A ver, me parece injusto que hagan parar a los niños y escolares cuando entra un joven o chica o mujer, ¿dónde están? ¿Cómo?
No, bien. Con relación a lo que preguntas, hay un asiento especial donde dice ahí separado, ¿no es cierto? Para una persona que se supone que está embarazada o para una persona de la tercera edad. Porque eso sucede, una señora está sentada cómodamente y a su hijo pequeñito lo sienta al lado. ¿Por qué no lo sienten sus faldas? ¿Qué dice? Los padres son responsables de los hijos. La agresión puede causar problemas de aprendizaje. A ver, dice la presencia. Pero acá se está entendiendo también lo que predomina acá dentro de este fenómeno, dentro de este problema es lo que caracteriza a estos chicos es que no ha habido una intromisión o una asunción de normas, de valores, el respeto al otro, el ponerse en el lugar del otro, ¿no? En algunos casos, pero no en la mayoría, ¿no? Esos problemas que tienen. Dentro de las pruebas que se ha señalado, no son pruebas para detectar cuestiones psicopatológicas ni trastornos emocionales, más bien conductuales con relación al tipo de vínculo que establecen con el grupo, ¿no? Entonces estas pruebas, si nosotros queremos detectar psicopatología o trastornos emocionales, no van a servirnos, obviamente, ¿no? De acuerdo a la ficha técnica que les mostré, la prueba es otra, ¿no? El motivo es otro. Claro, en este caso, miren, si hubiera un trastorno, como estamos diciendo que nosotros vamos a actuar a nivel del agresor, del agredido, de la familia, entonces, como se va a individualizar, ahí se puede detectar, ¿no? Entonces ahí va a tener que, de acuerdo a la observación clínica que tenga, a la formación que tenga el profesional psicólogo, va a poder ir determinando, o si no, derivar al niño a algún área para que le pueda hacer una evaluación de un descarte psicopatológico, ¿no? Yo coincido con usted, señor Zapata, en cuanto que deberíamos propiciar una cultura basada en valores. Ahora el concepto de valores, los valores no cambian, ¿no? La aplicación de ellos es lo que viene cambiando, porque la sinceridad, el respeto, la lealtad, el respeto y la lealtad va a ser respeto en el 2012 como fue hace el siglo pasado, ¿no? Claro, toda capacitación, como todo proceso que nosotros hagamos, debe tener una evaluación, ¿no? Una evaluación para ver si logramos el objetivo, porque si nosotros nos proponemos un programa, ese programa tiene un objetivo. ¿Cómo puedo saber si alcancé o no el objetivo? Una forma de probar si alcancé el objetivo podría ser la medición de la capacitación. Esa podría ser. Ahora, con relación a lo que dice acá creo que es Enid Casanova, de que las profesoras dicen que no son niñeras y que no hacen nada para evitar el problema. A ver, es que no es un problema tan fácil. Mire, yo no quiero convertirme en una abogada defensora de los docentes. Nunca he trabajado en el Ministerio de Educación, o en un colegio nunca he trabajado, por si acaso, pero he tenido oportunidad, sí, de conversar con docentes, y me decían que ellos a veces no querían meterse porque a veces tenían problemas con la UGEL. Podían ser denunciados, podían ser enjuiciados. Por ejemplo, miren un caso. En un colegio de educación secundaria, los chicos llegan tarde constantemente. Entonces, dentro de la norma establecida del colegio era que los chicos que llegaban tarde ingresaban, se quedaban en el patio parados, y en la segunda hora entraban para no interrumpir la clase en la primera hora, porque la entrada era a las 8. Entonces, ¿qué vinieron los de la PAFA? Y le dijeron a la directora, ¿por qué están atentando contra los derechos humanos de nuestros niños? ¿Por qué no los dejan entrar si han llegado tarde? Ellos tienen derecho. ¿Dónde están sus derechos humanos de ellos? Y la directora lo que hizo fue, ella misma quebrantó su norma, porque su norma dice, si el niño llega tarde, tiene que ser. Entonces, ¿qué hubiera sido ahí? ¿No sería ahí lo indicado que la directora hubiera conversado con el padre, la importancia de que respete las normas de lo que son los horarios? ¿No? Entonces, ahí también, porque le vaya, ¿qué cosa dijeron ahí? Que le vaya ahí a hacerle escándalo a la mujer, y ella no quería tener problemas.
Sí, yo pienso que las evaluaciones, como lo plantea la señorita Fernández, y si se refiere ustedes a las evaluaciones psicológicas, deberían ser en el proceso de formación, ¿no? Ahí debería hacerse el... ¿Y qué pasa si ya tenemos a un profesional formado durante 6 años y sale su diagnóstico que no debe ser psicóloga o que no debe ser profesor? A ver, ¿qué hacemos ahí? ¿No debería ser antes? También, ahí está como lo plantea Rosa, también es posible. Y si nosotros analizamos el burnout, hay una serie de manifestaciones agresivas. Por eso les decía que el problema es complejo, ¿no? Sí, esos son estudios que demuestran que la televisión tiene un impacto negativo cuando sus contenidos son básicamente agresivos, ¿no? No, a través de esas escalas, uno, para Zoraida, lo que me está preguntando, a través de las escalas lo que pretende es hacer una análisis de tipo de maltrato que están recibiendo, ¿no? El físico es rápido, pues, ¿no? Porque deja evidencias. En caso de el verbal, el psicológico y el social, de todas maneras va a haber una repercusión a nivel emocional que va a traducirse en sus actitudes, que va a ser puestas de manifiesto en los cuestionarios que van a dar, ¿no? Lo que pasa que el suicidio tiene características anteriores que no han sido detectadas. A veces como que somos cómplices silenciosos, ¿no? No nos damos cuenta, creemos que no nos damos cuenta, pero si hay un cambio. ¿Cómo la familia no se va a dar cuenta que ese niño o ese joven ya no está durmiendo bien, no está comiendo bien, su conducta ha cambiado, se le nota más triste? Que los padres no se dan cuenta, ¿creen ustedes papás? Si mi hijo antes era, de repente no era una persona, ver un cascabel todo el día, pero si ahora lo veo triste, además que la expresión de dolor emocional se traduce en la cara. Se les va a pasar todas las diapositivas y en las diapositivas está. Es una escala de medición de las conductas agresivas. Para quienes están, para David Rivera. Ahí está, la ficha técnica del test del bus. Ahí está, eso se les va a pasar a ustedes. Que afirman que toda violencia se origina del miedo. Lo que pasa es que es un miedo a la pérdida de integridad. Cuando alguien nos ataca, que nosotros lo vemos con mayor posición física, con mayor fuerza física, entonces sentimos que como que alguien que es grande no tiene más fuerza que yo es más grande, me puedo aplastar, no, una sensación de pérdida o de se pone en riesgo mi integridad física, y ese es el temor, ¿no? Es un temor a la integridad física. Mire ya ve lo que yo les decía, lo que nos cuenta Blanca Ruiz, que en su colegio la profesora les insultaba, ¿no? Le decía palabras denigrantes, se quejaron y tuvieron que llevar el curso de cargo. Eso pues, si hubiera habido una sensibilización, se hubiera hablado con la profesora, se hubiera trabajado de otra manera, ¿no? Sí, se debe de corregir, ¿no? Pero ahí, por eso, la intervención tiene que ser de todo el equipo. Los derechos humanos. Lo que pasa es que están mal interpretados los derechos humanos, ¿no? Una norma no puede ser más que un derecho divino. Pero acá, a ver, para la señorita Mercedes que nos dice, pero una norma no puede ser exactamente, sí, porque hay dentro de lo que es las normas, hay un decalaje en las normas jurídicas, no, eso lo sabemos, pero ¿en qué medida nosotros vamos enseñándole al niño que respete normas y asimile que existen normas que hay que respetar? Si yo llegué tarde ya no puedo entrar, o ya no debería entrar, o es que porque es mi derecho, o yo tengo derecho a llegar tarde. ¿Cómo sería ahí, señorita Fernández? No, cuando usted hablaba que las normas no pueden ser más que los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Sí, pues acá de repente es porque nos falta mucha información, ¿no? Mucha ayuda. No, lo que sucede es que hay niños que llegan tarde constantemente, ¿no? Y ahí la responsabilidad es de los padres.
los niños que llegan tarde son ya conocidos por el colegio, ¿no? Bueno, no sé, creo que eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias.